Hola hermanos, con ustedes nuevamente con un video más. En esta ocasión voy a tocar un tema acerca de una ligadura llamada religión, religadura. Es un concepto legal llamado también derecho de, o se convierte en un derecho de retención. Esto es una obligación que se ha hecho por coerción, o sea, por engaño. Es una atadura causada por un vínculo, o sea, una relación con algo. Y ese vínculo nos deshabilita para poder hacer algo que sería propio. Y a la vez, como esto nos deshabilita para hacer eso, lo propio, entonces básicamente esa atadura, o sea, ese contrato, nos deja deshabilitados, como sin acción, o sea, como muertos. Caín mata a Abel. Esto creo que lo has escuchado en alguna ocasión. Abel significa habilitado. Entonces, cuando estamos dentro de ese vínculo, esto nos deshabilita, nos mata. Entonces, lo que nos deshabilita es Caín. Caín mata a Abel. Es algo que se nos coloca o que usamos. Recuerda también que Dios acepta las ofrendas de Abel, pero no acepta las ofrendas de Caín. Y Caín es el vínculo del que estoy hablando, lo que nos ata a ese algo. En Hebreos 11:4 dice esto, dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Pues bien, este vínculo es una carga. Carga significa una cobranza sobre propiedad. En este caso es sobre propiedad personal. Esta propiedad personal es contraria a la propiedad real. Y esta a la vez nos hace perder el derecho a la propiedad real. Y para que esta deuda pueda ser satisfecha, o sea, ese deber, esa deuda que surgió por ese vínculo, se hace necesario que se enforce la ley para que la deuda sea saldada. El problema es de que esa deuda no puede ser saldada por completo. Es una deuda que dura hasta que termine ese vínculo, ese contrato, es decir, hasta que muera ese vínculo, o sea, esa persona jurídica. Ahorita veremos un poco más sobre esto. Y aún así la deuda continúa de una u otra forma. Muchos la heredamos, a menos que suceda algo. Pues bien, ¿cuál es ese vínculo o esa relación? Pues esa relación es el utilizar propiedad legal ajena, o sea, el utilizar un apellido agregado a nuestro nombre dado por Dios, Dios verdadero, Jehová, que es existencia misma.
existencia real. Por definición, un sobrenombre es un título, o sea, algo que se coloca sobre algo, en este caso sobre nuestro nombre dado por Dios. De esta manera, nuestro nombre dado por Dios queda manchado, queda contaminado y sin propiedad ni autoridad. Y de esta manera es quitada su originalidad y te aleja de ser nativo original, o sea, te aleja de ser aborigen, original, aborigen, original. Entonces, si hay un derecho de retención, en este caso un derecho de retención legal, basándose en el cumplimiento de la ley, en los términos legales que son una copia, una simulación, una idea mental, una ilusión, una ficción basada en algo que parece real y que es contraria a la naturaleza de Dios, pero que se piensa, se imagina ser real y no lo es. Lo contrario de retención es redención. Es un escape, es la salvación, es la salud, es decir, la salud mental, espiritual del error, o sea, pasando a lo correcto, a lo justo, a la justicia real. El sistema legal es ilusorio, ficticio, donde no puede haber justicia. Eso es imposible. En un estado de ficción no puede haber justicia. Así que la redención, la salvación, tiene que ver con el desvincularse de esa ligadura, de esa religión en la cual andamos vinculados. El sobrenombre, el apellido es el problema. Pues bien, tiene que haber una entrega, una devolución de ese sobrenombre. Es la solución de la salvación para santificarnos, para limpiar nuestro nombre dado por Dios. Recordar que el nombre dado por Dios no era un nombre registrado cuando nuestros padres lo eligieron, pero el apellido ya era un registro legal, un registro que sin saber todos hemos consentido a su uso cuando llegamos a la edad adulta y comenzamos a utilizarlo en identificaciones, licencias de conducir, seguro social, contratos para pagar impuestos, para involucrarnos en guerras, en las Fuerzas Armadas, para votar, en contratos de casamiento, de adopciones, de negocios, de hipotecas, etc. Todas estas cosas que no deberíamos de hacer, pues todo esto nos ata y nos vincula a este sistema legal ilusorio. Por lo tanto, como ya expliqué, la devolución del sobrenombre es la salvación. Y dirás, ¿y cómo se hace esa devolución? Pues bien, en todo lugar donde nos encontramos hay un departamento de registro civil. Ahí comenzó el problema. Ese es el génesis, el principio. Y es ahí donde este problema debe de terminar. Vamos a ver lo que dice Lucas 9:22.
Este es Jesús hablando, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Lucas 24, 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues bien, cuando resucitamos de entre los muertos, ya no hay registro de que estamos entre los muertos. Muertos por el uso de un sobrenombre. En Lucas 24, 6, 7 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, o sea, devuelto, en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Les está diciendo hombres pecadores a los ancianos, o sea, a los hombres sabios que existen a hoy día, que aún sin estar o que estuvieron vinculados al sistema político, dan consejo a los que andan o los que están aún vinculados a eso, a los gobiernos. A estos les puedes llamar, a los sabios les puedes llamar rabinos, si quieres. Los principales sacerdotes son los jueces y magistrados, y los escribas son los empleados que se utilizan para registrar, para los registros. Va a ser todo por hoy, hermanos. Hasta la próxima, si Dios me lo permite.